Buongiorno. No se la esperaban a esa, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Es un gusto tener a Eduardo y Leti con nosotros esta mañana, de Córdoba, ¿no es cierto? Ellos trabajan sirven a Dios, con un proyecto muy interesante, se llama Buen Trato, un trato por el buen trato. Y ha sido de mucha bendición en Uruguay. Acá en Argentina lo está haciendo cada vez más. Estuvieron haciendo muchas cosas muy lindas ayer en la ciudad, en escuelas, en la facultad. El buen trato en la familia, el buen trato en la ciudad, tiene que ver con el reino de Dios. ¿Están de acuerdo? Recontra con el reino de Dios. Y ellos comparten eso de una manera muy creativa y esperamos poder ser parte cada vez más de eso, porque realmente hace un impacto muy importante en la ciudad, en los colegios, donde ustedes saben que hay mucha problemática, pero no solamente en los colegios, sino en las familias. Así que gracias por lo que hacen, que Dios les bendiga mucho por lo que hacen, y es un placer tenerlos esta mañana con nosotros. Y también hay uno que viene siempre, que ahora tiene 2 resortitos adentro, que se llama Pablo Laguibe. Bienvenido, querido. ¿Estás bien? ¿Querés decir algo? ¿Estás todo bien? ¿Estás bien, no es cierto? Nos alegra que estés acá, ¿eh? De verdad. Hemos orado por vos, te extrañamos y es una bendición tenerte acá, ¿eh? Así que vamos a orar y luego compartimos un ratito. Señor, muchas gracias por esta mañana, por poder cantar y celebrar y abrazarnos y ofrendarte y, Señor, también vernos. Qué bueno poder ver a Pablo esta mañana y nuestros hermanos de Córdoba y vernos entre nosotros. Es un placer. Eso es lo maravilloso que vos hacés entre nosotros y en nosotros. Señor, ahora también te pedimos que vos nos hables y sea un buen tiempo de compartir juntos. En el nombre de Jesús. Amén. No siempre me he llevado bien con la naturaleza, lo tengo que confesar. Las palomas siempre fueron un problema para mí. Entonces, cuando era chiquitito, tenía lamentablemente mucha puntería con una gomera. Entonces, vamos a confesar los pecados. Yo arranco, después siguen ustedes. ¿Estamos? He matado palomas, lo cual no me produce orgullo, pero lo hice. Maté palomitas. Tenía mucha puntería con gomera y también después con un rifle que tenía. Pero un día el Señor vino a mi vida y me transformó. Y seguí matando palomas. Pero las palomas, digamos, vieron que con unos chicos medio dañinos. Algunos chicos, no todos. Pero después con la paloma pasó otra cosa, que es que invadieron el techo de mi casa. Hicieron un lío tremendo, que lo tuvimos que solucionar. Lo pudimos solucionar con mucha ayuda de algunos amigos que son muy creativos, no eliminándolos, sino haciendo que no puedan hacer nidos en el techo, porque arruinaban el techo. Después descubrí que las palomas, históricamente, como todos sabemos, han sido tremendamente útiles para llevar y traer mensajes. Antes del celular estaba la paloma. Antes de WhatsApp estaba la paloma. Y durante muchas guerras, las palomas, o en buenos tiempos de paz también, pero en guerras han llevado y traído información de tal forma que había soldados que tiraban con flecha específicamente a las palomas, porque sabían que llevaban. Y después en la Primera Guerra Mundial se usaron mucho también, y había tipos con armas que estaban solamente para disparar a las palomas. Pero yo le tomé más cariño a las palomas el día que Roxy estuvo internado hace poco, un par de días en muy grave. Porque, ¿saben? Al lado de la ventana donde estaba Roxy, todas las mañanas venía una paloma. Y nos hacía compañía. ¿Y vieron esas cosas extrañas? Cuando dice, bueno, Roxy me decía, estaba desde la cama, no se podía mover mucho, y decía, vino la paloma. Y la misma paloma venía todos los días. Y nos hacía compañía. Voy a hablarles, porque estamos viendo una serie, charlas, que se llaman Esenciales para el Viaje. La Biblia dice que somos viajeros en este mundo, que pasamos, que somos peregrinos, dice.
Pero ¿qué sería importante que podamos considerar llevar mientras estamos acá? Tener en nuestra valija. Estamos hablando durante mayo acerca de lo principal, base. Obviamente que nuestra valija de nuestro viaje primero es Dios. Estamos hablando de Dios en este momento. Hemos hablado del Dios que es el principio de todo, el Dios pródigo, vimos el otro día, y hoy vamos a ver otro aspecto de Dios. Hubo un personaje histórico que ustedes conocen muy bien, que se llamaba Palomo. ¿Sabían? Jonás. Jonás significa paloma o palomo. ¿Palomo es el masculino de paloma? No sé. Bueno, Jonás significa paloma, mensajero. Otra cosa que a veces algunas palomas tienen por lo menos, es buena orientación, ¿vieron? Saben cómo salen de un lugar y vuelven. Jonás agarró para otro lado, pero no es que no sabía para dónde tenía que agarrar. Vamos a descubrir en Jonás algo maravilloso. Entonces vamos a ir rápido, porque sé que conocen la historia. Vamos a hablar obviamente de Dios, un aspecto de Dios. Voy a hacer esto, miren, vamos a ir al final de Jonás y después hacemos un repaso, obviamente breve, de lo que ya sabemos. Pero vamos al final. ¿Se acuerdan que finalmente sí fue a qué ciudad? Nínive. Fue finalmente a Nínive y sí dio el mensaje, pero vamos a ver el 3 y el 4, parte del 3 y del 4, a ver qué sucedió cuando finalmente decidió ir. Y después vamos a rebobinar y vemos las partes que conocemos también. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso decía, eso es lo único que decía. Miren qué anunciado de evangelístico, ¿no? Esa fue su proclamación evangelística. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Al ver Dios, ahora vamos al 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Bueno, genial. Bueno, no tan genial. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: ¡oh Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Saben por qué, no? Porque no se bancaban los de Nínive. No, eran enemigos para él. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por una planta? ¡Claro que la tengo!, le respondió. ¡Me muero de rabia! El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo quisiera hablar esta mañana, este tiempo que tenemos, sobre el Dios de las oportunidades, Dios de oportunidades. Por eso hemos puesto acá una plantita que se ha secado, pero que Dios puede hacer que una plantita vuelva a crecer. A mí me hace muy bien recordar seguido que nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Me encanta que Dios, de alguna manera, tendremos que tener una canción que diga otra oportunidad, ¿no? Algo así.
Porque yo necesito otra oportunidad. Todos los días. No sé vos, yo seguro. Todos los días necesito recordar que Dios y pedirle a Dios, Señor, dame otra oportunidad. Se lo tengo que decir a personas a veces. Pero este es el Dios de las oportunidades. Recorramos un poco, y vamos de atrás para adelante ahora, pero ahora vamos a ir a eso que sabemos. Y quiero hablar sobre primero este Dios de las oportunidades, que quizás lo que quiere hacer, a veces, no siempre, pero a veces con la oportunidad, es una oportunidad para cambiar la visión de las cosas que tenemos. Y por ejemplo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué visión tenés vos acerca de los peligros o las inseguridades? ¿Qué pasa si en una de esas hay peligros que nos salvan? Porque uno piensa en peligro o inseguridad y uno podría decir malo. Uno piensa malo. Pero ¿qué pasa si a veces la oportunidad que Dios envía a nosotros, loco pero increíble, son peligros? ¿Permite peligros? Puede ser. Yo no diría que Dios provoca, jamás voy a decir esto, no creo en eso, pero no creo que Dios provoque todos los peligros, obviamente. Tiene que ver con el ser humano, pero ¿hay peligros que Dios usa? Sí. ¿Para qué? Yo creo que para salvarnos. ¿Se acuerdan esto? Que hubo una tormenta en esta historia. Y quizás esta tormenta es una oportunidad para despertarnos. Miren esto, el texto. Pero el Señor lanzó sobre el mar, porque ¿qué había dicho Jonás al pedido de Dios? Andá a Nínive. ¿Y qué dijo él? No dijo nada, se tomó el buque para otro lado, directamente dijo. Es decir, dijo algo, dijo, ni a palos. Agarra por otro lado. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, eso sí lo hizo el Señor, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Jonás, en cambio, miren qué grande Jonás, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Jonás dice, yo estoy tranquilo, Dios, yo a Nínive no voy, agarró para otro lado, se levanta una tormenta. Él, piola, duerme. Viene el capitán que no cree en el mismo Dios y los marineros que no creen en el mismo Dios y le dicen, vos sos el único que está dormido, sos vos el profeta. Y lo primero que quiero decir acá es esto. ¿Es posible que a veces nosotros haya tormentas en nuestra vida que son para que nosotros despertemos? ¿Qué piensan? Yo creo que a veces sí. Y creo que los únicos a veces que estamos dormidos somos los cristianos. Todos los demás se dan cuenta que hay tormenta y dicen, tenemos que hacer algo. Y a veces Dios dice, te voy a mandar una tormenta. Le voy a mandar una tormentita a los que creen en mí para que se despierten y se aviven que hay tormenta. Recién decíamos, porque vivimos en tiempos de violencia, de turbulencia. ¿Cómo es posible que los cristianos a veces estemos tan dormidos? Y es posible que a veces Dios permite que pasemos por tormentas para despertarnos. ¿Tu tormenta no es para despertarte a veces? Quizás sí. Pero también, como estoy diciendo, hay peligros que nos salvan. Pero además hay un pez. Y hay un pez que quizás sea una oportunidad para rescatarnos. Bueno, eso es interesante que vos digas ballena, porque siempre se creyó que era una ballena, pero nunca lo dice. Yo siempre pensé que decía era una ballena, ¿no? ¿Se acuerdan la canción esta? ¿Algunos de ustedes? Y vino un pez muy grande y glup se lo tragó. A mí me encanta el glup, está buenísimo. ¿A quién se le ocurrió decir eso? Cantábamos eso, pero no era una ballena. No dice que era una ballena, no sabemos. El punto es este, ¿apareció un pez? Sí. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Porque Jonás, sabiamente, inteligentemente y honestamente dijo, el problema soy yo. Eso estuvo bueno. Jonás dijo, el problema soy yo, la solución es tírenme a mí. Felicitaciones, Jonás. Lo tiran al agua. Yo el viernes, ¿ustedes vieron el clima del viernes? Yo tuve que ir por la costa para ir a buscar a mi hija a un lugar y miré el mar y me acordaba de esta historia. A mí no me saldría decir tírame al agua. Tenía que ser muy, muy valiente para decir tírame ahí. Jonás dijo tírenme.
¿Qué envió Dios para salvarlo? Un pez. Y el pez se lo traga. Hay peces en nuestra vida que quizás sean crisis. Crisis en nuestra vida espiritual, en la salud, crisis en el matrimonio, ¿sí? Crisis con los hijos, ¿sí? Crisis profundo por dolor, por algo que sucede, sí. Y a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Sácame esto. ¿Y quién te dice que en una de esas es el pez que Dios te manda? Dios en verdad, en medio de lo terrible de la tormenta, te dice, te mando este pececito. Este pez que a vos te parece que te está tragando, te va a salvar. Me acuerdo siempre esto, tantas veces, donde me acuerdo una familia que llegó a Dios en nuestra iglesia, y siempre lo han compartido con nosotros. Llegaron a Dios porque pasaron dos cosas. Uno de sus hijos estaba gravemente metido en la droga, y ellos estaban por separar. Y estaban así, se rompía todo. Y fue recién ahí cuando buscaron a Dios. La crisis hizo, en verdad, que se salven. Permitió el camino de la salvación para ellos y su familia, y se restauró, gracias a Dios. En nuestra vida a veces hay peces, y peces muy grandes que nos tragan. Pero también hay otra cosa, loco, que no sé si siempre lo vemos de la misma manera. Y es que en ciertas circunstancias hay sufrimiento. Y uno diría, el sufrimiento es malo, es malo, es malo. ¡Pare de sufrir! Bueno, yo no haría no diría, bueno, sí, hay que sufrir, porque la vida cristiana es todo sufrimiento. No. Hay a veces sufrimiento que puede mejorarnos. Y que Dios usa el sufrimiento para hacerlo. Increíblemente lo permite, lo provoca inclusive. Hay sufrimiento que nos mejora. En el vientre del pez es una oportunidad para reflexionar. Si ustedes van al capítulo 2, no tenemos tiempo hoy, Jonás está dentro del pez. Yo la semana que viene me tengo que hacer una resonancia. ¿Alguna vez les pasó que tuvieron que meterlos adentro de eso? Bueno, ¿sabe qué hice? Ni bien me enteré que tengo que hacer eso. Llamé a todas las clínicas de la ciudad, quiero saber dónde hay una resonancia abierta. Bueno, yo ahí adentro no quiero meterme. Ahora ya varios me dijeron, y mi señora me dijo, mi papá me dijo, y varios me dijeron, no hay problema. Yo no voy, si es posible. ¿No? Sí. No abras los ojos, me dijo una señora anoche. Bueno, no sé, me encantaría poder hacerlo, sinceramente. Pero ya averigüé y ya sé dónde hay uno que está abierto. Pero digo esto, ¿quién quiere estar encerrado en un ascensor? Pero hay veces pasa esto. Salmo 46:10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy el Señor. A veces yo pienso que la mejor oración nuestra, el mejor momento de adoración al Señor, el mejor encuentro con Dios es cuando estamos atrapados. Señor, no sé para dónde agarrar. Estoy metido dentro de este pez, estoy metido dentro de esta situación. Y Dios dice, es horrible, ¿no es cierto? ¡Es horrible! ¡Sácame! No, es un gran lugar, quédate un rato más. Y a veces, yo creo que es esto, Dios podría decirnos, si te saco ahora te lo perdés. Y saben, cuando uno lee, lo han leído probablemente, la oración de Jonás, se dan cuenta que acá hay un hombre que su corazón está siendo tocado. Nadie quiere estar adentro del pez. Anoche me da risa porque cuando terminé la predicación saludando a varias personas, le dije, bueno, ¿cómo andás? Y varios me dijeron, adentro del pez. Yo diría que de ahora en más podemos decir eso, ¿les parece? ¿Cómo andás? Adentro del pez. ¿Es un lindo lugar? No, es horrible, pero puede ser genial. Puede ser genial porque a veces el gran encuentro con Dios, como dice un gran escritor, Pronsato, el desierto es el encuentro con Dios, es el desierto el encuentro con Dios. Es la frustración, el dolor, el sufrimiento, muchas veces sí, es así. Bueno, ¿ustedes se acuerdan lo que hizo la ballena? Es irónico, lo lleva a Nínive y lo vomita sobre las playas de Nínive. Qué lindo, se baja Jonás. ¿No?
Y de ahí va a Nínive, y de ahí aparece esto que dice lo que dice, y se pone fuera de la ciudad, y la pelada, yo conozco de esto, me pongo crema todos los veranos, siempre en el mismo lugar, para que no me... Él no tiene cremita, entonces Dios le dice, te voy a mandar una plantita, ¿no? Como vieron, sale el sol, y la planta le cubre la pelada, ¿no? Pero a los 2 minutos le manda... Ahí va, un gusano. Qué loco, ¿no? Dios. De un pez muy grande a un gusano. La ironía de Dios. Quizás el gusano es una oportunidad para que recapacite. Y a veces hay gusanos que Dios permite en nuestra vida, que no son personas, a veces sí. Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gran gusano la hiriera. ¿A qué? A la planta. Y la planta se marchitó. Y esto me hace pensar, ¿vieron cuando a veces nos pasa que uno dice, gracias Dios, gracias Dios, y a la semana se pudre todo? ¿Ay, qué decimos? Gracias Dios. O, Señor, ¿dónde estás? Y él pasa y saben, yo averigüé, y esta planta existe. Esta planta existe. Es una planta que crece en un día y se marchita al otro, en ese lugar, y en varios lugares más. Pero especialmente por un gusano. Gusano que casi a simple vista no se ve. Los gusanos de la vida pueden ser muy necesarios. Y uno diría, bueno, Dios, ¿qué estás haciendo? Yo creo que tendría que haber un cartel que diga, precaución, Dios trabajando. Cada vez que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Tendría que haber un cartel que aparezca en nuestro celular, en la heladera, que diga, precaución, Dios trabajando, Dios trabajando. No estoy distraído, Jonás, estoy trabajando en vos, en mí. Sufrimiento nos puede mejorar. ¿Por qué? Quizás porque lo que Dios está haciendo en Jonás es cambiar el corazón de Jonás. ¿Del profeta? Sí, del profeta. Hay preguntas que nos desarman. Y saben, vos y yo tenemos preguntas para Dios. Yo muchas veces tengo preguntas para Dios. Casi siempre la misma, es ¿por qué? Pero Dios tiene preguntas para vos. Y tiene preguntas para Jonás. Y le dice a Jonás que por ahí una planta es una oportunidad para descubrirnos. Una plantita, una oportunidad para que Jonás se descubra con una pregunta. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón en enfurecerte tanto por la planta? 2 veces le dijo Dios a Jonás, ¿tenés razón en enojarte así? ¿Cuál es la pregunta que Dios te hace a vos hoy? Cuando uno está enojado y se le sale la chaveta, Dios no te dirá a vos, che, ¿tenés razón en enojarte así? Cuando uno dice, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Y Dios dice, ¿tenés razón para ponerte de esa manera? ¿Cuáles son las preguntas que Dios te hace a vos hoy y a mí? Varían las preguntas de Dios, pero si uno está atento, las escucha. Las escucha de varias maneras. Muchas veces es en su palabra. Pero ¿saben quién más hace preguntas que vienen de parte de Dios que a uno le remolestan? Vienen de tu esposa, o de tu esposo, o de tus hijos, o de la persona menos pensada. Y uno dice, qué desgraciado, qué desgraciada. Y en verdad se pierde. No, es Dios que te está haciendo esa pregunta. ¿Sí te parece? Los hijos vieron que hacen preguntas a veces que vos decís, uy, callate. Pero ¿saben por qué uno dice callate? Porque molesta la pregunta que te está haciendo. Porque se está cuestionando, ¿cómo, papá? Nosotros no somos cristianos. ¿Y vos por qué haces tal cosa? Tienes razón. Yo me acuerdo una vez venía con el auto manejando y hubo una situación así en la calle y a mí no me salió bendecirlo al tipo, ¿no? Y mi hija tenía 4 años, estaba atrás y dice, y pensar que vos cantás cancioncitas en la iglesia. ¿Y yo qué quise decir? Yo sabía que le dije, cállate, vos no entendés nada. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? No.
¿Pero lo vemos de parte de Dios? No, ¿qué vamos a ver? No, es una planta es una planta que Dios usa. Bueno, también lo que debo decir es que hay frustraciones que nos perfeccionan. Hoy están con este tema de que no se frustre el chico, que no se frustre, que nadie se frustre. Todos están frustrados y dicen, no hay que frustrarse. Y yo creo, sinceramente, es lindo frustrarse, es horrible frustrarse, pero a veces hace muy bien frustrarse. Porque la frustración a veces te lleva a otro lugar, a otra búsqueda de Dios, de uno mismo. Dios está tocando el corazón de Jonás para ver qué hay en el corazón. Quiere descubrirlo, quiere decirle, piedra libre para Jonás. Hay preguntas que te desarman, porque piensen esto, Jonás está armado. Tiene un revólver lleno de odio y tiene balas de venganza. Él lleva el mensaje de parte de Dios a Nínive y está esperando que Nínive explote como Sodoma y Gomorra. Y Dios lo quiere desarmar, le quiere sacar las balas y le quiere sacar el odio. Y le está diciendo, vos sos profeta mío, ¿a vos te parece enojarte así? Y hay una frustración, y yo hasta diría, es una provocación de Dios. Que muchas veces estas provocaciones de Dios son una oportunidad para sensibilizar nuestro corazón. Vuelvo a decir, Alessandro Pronsato, un gran libro, se puede comprar en San Pablo, acá, librería, se llama Las provocaciones de Dios, ¿no? Todo el libro entero. No tiene desperdicio. Porque no es la provocación maldita, ¿no? La mala intencional. Es la buena provocación que genera en el ser humano una reacción que Dios está buscando. Y Él lo hace con Jonás. Miren la respuesta de Jonás. ¿Tenés razón en enojarte así? Volvamos a verlo. ¡Claro que la tengo!, le respondió. Me muero de rabia. Me encanta la ahí, ¿no? De rabia. A mi viejo no le sale eso. Él dice rabia. Pero rabia, me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, quiero decir que había ancianos, niños, mujeres. Una ciudad, era tremenda, una ciudad desastrosa por un montón de razones, pero una ciudad que Dios amaba. 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, hasta del ganado Dios se preocupa acá. ¿No habría yo de compadecerme? Jonás, escúchame una cosa. A vos te molesta una plantita, que ahora no lo tenés. Y te enojás conmigo. Pero vos viste allá. Y saben, yo creo que eso es lo que Dios nos dice a nosotros muchas veces. Uno a veces se enfurece por cada cosa. Y uno se cree el centro del universo. Yo estoy sufriendo. Mirá Dios, mirá lo que me pasa a mí. Y Dios lo que quiere hacer es cambiar nuestro corazón para que empecemos a mirar otras realidades, otras personas, otros que sufren, a otros que les duele. Decir, vos te quejás por eso, pero vos viste allá. ¿Cómo puede ser que a veces los que nos llamamos cristianos finalmente somos los más duros de corazón? Los más egoístas, los que pensamos que somos Dios y yo y Dios, y los demás no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué quiso decir Dios cuando dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo? Pero dijo, ama al Señor tu Dios, y el segundo es parecido, ama a tu prójimo, amame a mí. ¿Cómo? Ama a los demás. Y esta para mí es la oportunidad que Dios nos quiere proveer todos los días. A mí seguro. Me está diciendo, yo quiero transformar tu corazón, a veces tan centrado en vos, y que mires a otra necesidad, otro dolor, otro sufrimiento, otras personas que vos podés hacer. Entonces, y acaba lo último, Dios quizás lo que quiere cambiar es toda una generación, especialmente la de Nínive, pero miren qué interesante esto. Hay una nación que se llama Nínive y quizás esto para Jonás es una oportunidad para reconciliar. Porque saben, allá arriba hay enemigos que nos enseñan a amar. No puede ser. Ningún enemigo
hay enemigos que nos enseñan a amar. Hay una nación, Nínive, que es una oportunidad para reconciliar. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Puede un enemigo enseñarnos, una persona desagradable, vamos a poner así, una persona insoportable, puede enseñarnos a amar? ¿Los únicos que sabemos amar somos nosotros, los cristianos? ¿Los demás no saben amar? Nos pueden dar clase sobre amar. Había una nenita, miren lo que oró, una nena de un amigo mío, hace años atrás. Estaba orando en el taller de Dios en la escuela dominical. Hermosa, chiquitita, preciosa, dijo, no oró, perdón, se lo dijo a la maestra. Yo puedo entender que Jesús me ame a mí, dijo, chiquitito. Yo puedo entender que Jesús me ame a mí. Pero lo que no puedo entender es por qué ama a Francisco González de tercero C, que es malo, feo y no lo soporto. Es maravilloso, ¿no es cierto? Porque los chicos, así hablan los chicos. Nosotros somos Jonás, tratamos de esconder. No, Dios, bendecilo. ¿Qué bendecilo? Fulminalo. Pero después había una nena de 13 años en la guerra de Vietnam. El padre de ella había fallecido, había sido asesinado. Había sido asesinado por otro vietnamita, un hombre que tenía un hijo. Y cae una bomba de los norteamericanos sobre ese pueblo. Esto lo relata una enfermera francesa. Y cae la bomba sobre este lugar y mueren muchos. Y hay un chiquitito que está muy, muy, muy mal. El hijo del hombre que había asesinado al padre de esta nena. Y la enfermera dice, necesitamos sangre, necesitamos que alguien done sangre. Y no era común en esa zona donar sangre. Y nadie quería donar sangre, nadie. Hasta que finalmente, con muchas lágrimas y muy nerviosa, levanta la manito la nenita de 13 años y dice, yo lo hago. Y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y se acerca a la enfermera, que no hablaba vietnamita, el idioma. Entonces se pone así, ¿viste? Y llora más todavía, está muy acongojada. Entonces le pone la aguja y llora y llora. Y la enfermera piensa, bueno, debe estar llorando porque le duele. Entonces le dice a la traductora, pregúntale si le duele. Entonces la traductora le habla a la chiquita y la chiquita le responde lo siguiente. Dice que le está dando su sangre a un nene cuyo papá mató a su papá. Pero además pensó y piensa que tiene que donar toda su sangre. Y por eso llora. Pero dice que está dispuesta a hacerlo. Pensó, miren lo que pensó. Dijo, no pensó como nosotros, dijimos, bueno, ¿cuánto es? ¿Qué es medio litro? Ella pensó, tengo que dar toda mi sangre. Pero estoy dispuesta. A mí me conmueven historias como estas. Porque esto tiene que ver con gente que nos pueden dar lecciones de cómo amar. Y yo creo que lo que Dios le está diciendo a Jonás es, estoy buscando que vos adentro cambies. Reconciliación. No necesariamente significa, en todos los casos, reconciliar, no siempre, quiero aclarar esto, no siempre significa reconciliación, hagamos de cuenta que no pasó nada y volvamos como si nada. Eso es muy peligroso y quiero aclararlo acá. Cuando ha habido abuso sexual especialmente, y donde hubo violencia de género, no creamos que la reconciliación significa, bueno, hagamos de cuenta que todo tiene que volver a la normalidad y todos tienen que, ese hombre violento tiene que volver a su familia como si nada. No. Pero sí muchas veces es, y la Biblia dice, hasta donde esté de tu lugar, viva al menos en paz. Al menos en paz. Hay un Dios al que todos tienen el derecho de conocer. ¡Derechos humanos! ¡Derechos humanos! ¡Sí, señor! Vamos con los derechos humanos. Este es un derecho recontrahumano. Todos
todo el mundo tiene el derecho de conocer a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Jonás. Porque tiene un mensaje que es una oportunidad para compartir. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? ¿Cuál era? Pero Jonás se confundió el mensaje. Él pensó que el mensaje era, en 40 días, fulminación. ¿Ese era el mensaje de Dios? Ese no era el mensaje de Dios. Eso fue la precaución. En verdad eso fue otro pez o otro gusano para los de Nínive. Fue un pez y dijo, muchachos, así no, ¿eh? Pero ¿qué quiere provocar Dios? Jonás dice, fulminación. Y Dios dice, no. No, Jonás, yo quiero que el mensaje sea el que vos sabés, el que vos tenés que compartir con ellos, que vos sabés muy bien. Y Jonás lo sabía muy bien. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres, este es el mensaje, que tú eres, díganlo conmigo, un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Ese es el mensaje. Jonás, ese es el mensaje. Y Jonás se paró afuera de la ciudad y está esperando fuego. ¿Se acuerdan quién más se paró afuera de la ciudad y tuvo otra reacción? 700 y pico de años después vino Jesús. Se para fuera de Jerusalén y mira Jerusalén, la gran ciudad, y lloró. Jonás dice, vamos, fuego. Y Jesús llora. No entendiste nada, Jonás. No entendiste nada. ¿Nosotros entendimos? Dios es el Dios nuestro, es el Dios de las oportunidades. Yo creo que Dios, sin duda, va a usar tormentas. El Dios de las oportunidades usa, miren, acá lo tengo anotado, tormentas, peces, gusanos, plantas, gente horrible. Usa algunos Jonases. Usa lo que sea. Porque quiere transformar nuestro corazón en su corazón. Oremos. Señor, qué bueno que vos hayas puesto en tu palabra hombres y mujeres e historias, no de gente perfecta, sí gente tremenda, sí gente y personajes tremendamente espirituales y a la misma vez tan humanos. Jonás, sinceramente, Señor, fue un grande y a la misma vez nos enseña muchas cosas de nosotros. Señor, cada uno de nosotros quizás también tiene que escuchar tus preguntas. ¿Qué hacemos nosotros? Porque el lunes y el martes y el miércoles salimos a Nínive, a nuestros Nínives. Señor, vos sos el Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, amoroso, misericordioso y que no destruye. Señor, que ese sea nuestro mensaje, que no escapemos como Jonás, que ese es el mensaje que sabemos nosotros, que lo experimentemos nosotros y que lo compartamos, no solo con palabras, sino con acciones concretas a favor de una ciudad que duele, que sufre. Y que al mirar la ciudad tengamos la actitud de Jesús, la compasión, las lágrimas, y que eso nos lleve a la acción. Y si tenés que rompernos el corazón, rompernos el alma, traer peces y gusanos y lo que sea, hacedlo.
En el nombre de Jesús. Amén.